cuento no vale la pena. Bueno, entonces mire, respecto a la formación de los arcos aórticos, hay varias consideraciones. Primero, esos arcos aórticos, de cierta manera, van a estar calcados sobre los arcos faríngeos, ¿sí? Esos arcos aórticos pues tienen tres características. La primera es que están calcados sobre los arcos faríngeos. La segunda es que esos arcos sufren una serie de modificaciones durante el desarrollo posterior. Y lo tercero importante es que de allí uno puede explicar de cierta manera lo que tiene que ver fundamentalmente con lo que va a pasar y uno puede tratar de establecer ahí, de pronto, puede tratar de establecer allí de alguna manera lo que va a pasar con el desarrollo posterior. Bueno, entonces alrededor de eso vamos a tener en cuenta estos aspectos como los que les acabo de mencionar. A ver, ¿qué suele ocurrir? Esos arcos aórticos están incluidos dentro del mesénquima de los arcos faríngeos, ¿sí? Y se originan a partir de una estructura fundamental vascular que va a corresponder fundamentalmente a lo que van a ser las aortas dorsales. Entonces, las aortas dorsales son los vasos responsables a partir de los cuales se van a formar las diferentes estructuras que corresponden a los arcos aórticos respectivos. Normalmente se hablan de 6 pares de arcos aórticos, aunque como siempre el quinto no se habla muy claramente respecto a su formación y generalmente no logra estabilidad en el ser humano, pero los demás sí van apareciendo de manera secuencial, llamémoslo así. Cuando se desarrolla el quinto par, por ejemplo, ya ha desaparecido el primero y el segundo, en fin. Bueno, eso es como en general para contarles. Entonces yo voy a tratar de mirar acá, me dicen sí. Me dicen si ven así en la pantalla o no lo ven. Sí, señor. Ah, perfecto. Esa es la preocupación que me angustiaba a mí allí entonces. Bueno, entonces vamos a hablar del desarrollo del sistema cardiovascular. Bueno, antes de eso se hace necesario que discutamos algunos elementos importantes. En la formación de los arcos aórticos y en la formación en general de los vasos, ¿se recuerdan los vasos de dónde provienen? ¿De qué capa germinativa? Mesodermo. Eso, por ahí lo escuché, que bien, hermano, mesodermo, ahorita más tarde hablamos. Oye, provienen del mesodermo, de ahí provienen esos, los vasos sanguíneos y las células hematopoyéticas. Recordemos de paso que las células hematopoyéticas surgen fundamentalmente de tres estructuras. Las primeras estructuras relacionadas con los, eh, las células hematopoyéticas, ¿dónde se forman? ¿Cuál es la secuencia de formación de células hematopoyéticas? Primero se forman en qué estructura. En el El hígado, saco creo. vitelina. Bueno, Antes del perdón. hígado, ¿dónde? Pregunta de evaluación. Se forman inicialmente en el saco vitelino. Recuerden que el saco vitelino también contribuye a formar el aparato digestivo. Entonces primero se forman en el saco vitelino, después pasan al vaso, después pasan al hígado y después pasan a la médula ósea. Esa es como la secuencia embriológica que hay con eso. Hay un dato interesante y sobre todo suele ocurrir con el vaso. El vaso como que recuerda por ahí que en su momento formó células sanguíneas y en algunos pacientes es fácil observar qué ocurre que cuando encuentran, por ejemplo, glóbulos rojos deformados, cuando se hable por allá de esclerositosis, electrocitosis hereditaria, son secuestrados por el vaso. El vaso en un momento determinado puede secuestrar glóbulos rojos
se puede secuestrar plaquetas y conducir a un estado de anemia de cierta forma. Listo, entonces ya sabemos, células sanguíneas son derivadas del mesodermo, como lo hemos mencionado. Entonces, cuando uno habla de la vasculogénesis, ahí está, habla básicamente de la formación de los vasos sanguíneos a partir de células endoteliales que definitivamente vamos a ver que en un principio también se suelen denominar islotes sanguíneos para formar vasos. Este mecanismo de la vasculogénesis tiene una característica bien interesante y es que para el caso, se los mencionaba, para el caso de los pacientes con algún tipo de patología vascular, en algunos casos casi que se activa de nuevo esta neovascularización y se pueden formar obviamente nuevos vasos, que es lo que hablamos de la famosa circulación colateral. Obviamente esta vasculogénesis pues está influenciada por las necesidades que tiene en su proceso de formación de generar cada vez mucho más vasos. No olviden que los vasos sanguíneos en el feto cumplen la misma función que los vasos arteriales y los vasos venosos en el caso nuestro, de llevar aporte de nutrientes y oxígeno, y para el caso de las venas, pues llevar eso, regresarlo hacia la parte, pues, hacia la parte cardíaca. Hay un fenómeno seguido que es el de la angiogénesis. Ahí aparece que es la formación de vasos de neoformación a partir de capilares ya existentes y que pueden estar presentes durante toda la vida. Mire, la angiogénesis es la que le permite en cierto momento de pronto salvarle la vida a alguien. ¿Por qué digo que lo puede salvar? Por aquello de las colaterales. Creo que a ustedes se los dije allá, que en un momento determinado, cuando nosotros no tenemos esa opción en un momento determinado de tener una adecuada circulación colateral, eso es un fenómeno bastante comprometedor. Más aún, cuando se hacen fenómenos de revascularización miocárdica, como sucedió al doctor que lo mencionamos en cuestión, al parecer inicialmente, pues lo que se tenía era que los lechos no eran los mejores. Cuando se hace vascularización miocárdica, por alguna razón, siempre hay que evaluar cómo están los lechos que se han de utilizar para eso. Si esos lechos vasculares no son muy buenos, vamos a tener sencillamente una posibilidad de vascularización pues no muy buena, no muy aceptable. Y eso depende naturalmente de patologías previas en el paciente diabético per se. Los vasos no son de la mejor calidad. Los pacientes renales no son de la mejor calidad, en fin. Pero de alguna forma el hecho de que no tenga una adecuada angiogénesis es un factor bastante preponderante, porque no va a permitir que en un momento determinado se genere un flujo de sangre a través de vasos nuevos que se tienen que generar como respuesta a fenómenos de isquemia o a la obstrucción de ciertos vasos. Ahí aparecen entonces que la angiogénesis es un proceso fisiológico normal en el endometrio durante el ciclo menstrual, en el ovario durante el crecimiento de la red capilar folicular, en la formación de la placenta y durante el proceso de regeneración y reparación de los tejidos, en este caso la cicatrización. Ahí tenemos un fenómeno de angiogénesis. Indudablemente juega un papel preponderante en lo que tiene que ver con el corazón, pero no se pueden olvidar que algunos de los tumores, fíjese bien, algunos de los tumores tienen un fenómeno de neovascularización bastante importante. La necesidad de aporte de nutrientes a la neoplasia y de aporte de riego sanguíneo se traduce en eso, en crear un mayor número de vasos, y a veces eso crea una gran dificultad por la sencilla razón de que esos vasos se vascularizan demasiado. Esos vasos pueden en un momento demasiado complicar la situación. ¿Por qué razón? Por el alto riesgo de sangre. Y entonces son como dos cosas. Una angiogénesis referida fundamentalmente a lo que pasa con la circulación cardíaca, y lo referido a los tumores. En circunstancias se genera todo un proceso importante. El afán siempre es tener un mejor riego sanguíneo. No pueden olvidar que se los mencionamos, que una de las formas en que el corazón requiere mayor, cuando el corazón requiere mayor aporte de riego sanguíneo, lo hace a través de un fenómeno importante que es vasodilatación.
y cuando por la vasodilatación no es suficiente se genera un fenómeno de angiogénesis. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Queda claro ese concepto o no? Sí, ¿me Sí, escuchan o señor. no? Ah, Sí, señor. con, por lo menos con alguno que diga por ahí algo para que no se convierta esto, como le hemos dicho, en una sesión de espiritismo. Hay que preguntar si están ahí o no están. Entonces, que queda claro, la angiogénesis se parte obviamente de la formación ya de vasos. La vasogénesis inicial, la angiogénesis posterior. Bueno, listo. Aquí para mostrarles en esta gráfica a ustedes lo que tiene que ver, esto que estoy señalando acá, que será lo que está ahí de azul, ¿qué será eso, muchachos? Lo que aparece ahí de azul. ¿Qué les parece que sea? No sé, la notocorda. No, no, la notocorda es esta, muchachos. Esto es, no, a veces me pone un poco triste, pero bueno, no nos vamos a poner melancólicos. Y es viernes, factor de riesgo, como digo por ahí. Pero bueno, para mí no, porque estoy acá, estoy trabajando, pero bueno, listo. Esta parte corresponde al ectodermo. Todo esto es ectodermo. Aquí se comienza a imaginar este ectodermo para formar lo que va a ser acá el tubo neural. Esto es ectodermo. Esto es mesodermo. Esto que aparecen acá, por acá estaría hasta esta parte el mesodermo intermedio, por aquí estaría el mesodermo lateral. Esta estructura son los denominados islotes sanguíneos, que se van a disponer alrededor de qué? De esta estructura fundamental que se va a llamar la placa neural. Estos son todos islotes sanguíneos. Islotes sanguíneos. Placa neural, islotes sanguíneos. Esto va a corresponder a la línea primitiva. Aquí tenemos todos los islotes sanguíneos que están acá, comienzan a aumentar de tamaño paulatinamente y luego van a coalescer, se van a unir y al unirse van a formar los vasos sanguíneos. Eso es lo que va a pasar básicamente acá. Ese fenómeno coalescencia. Entonces, partimos de los islotes sanguíneos. Esos islotes sanguíneos, obviamente, son un conjunto de células que van a coalescer y luego van a formar lo que van a ser los diferentes vasos sanguíneos que se van a ir dando allí de todo. Fundamental esta parte. ¿Eh? Esto que se llama un plejo en herradura, donde están mioblastos y grupos celulares angiogénicos. Toda esta parte que está acá. Mire esto es lo interesante. Aquí para mostrar cómo está constituido un vaso sanguíneo, que creo que ustedes histológicamente ya tienen la claridad suficiente con relación a eso. La íntima, la media y la externa. Bueno, esa, listo. Aquí para mostrarle otra vez la importancia que tiene la migración de las células de la cresta neural. Aquí tenemos entonces cada uno de los arcos y dijimos que cada arco tiene su correspondiente arco aórtico. Y recuerden que la migración acá viene, la migración de las células de los cresta neural, ¿qué es lo que ocasiona en los arcos? ¿Cuál es la importancia de la migración de las células del cresta neural hacia los arcos? Es el paciente lobo. Y que para que se pueda ir ya. Sí, ya está la ambulancia ahí. Pero yo no sé qué más haga falta, estoy viendo hacer la nota.
Ah, no, no, entonces dígale más tarde. No, listo, más tarde. Bueno, espere. Me regalan un minutico, por favor, muchachos. Listo. Entonces, más tarde. Mateo. Bueno, muchachos, qué pena con ustedes. Listo, entonces. Bueno, aquí en todo está cada uno de los arcos. Dijimos que la migración de allá de la cresta nasal hacia los arcos faríneos contribuyen a formar que el esqueleto maxilofacial de la cara en gran parte. Y obviamente eso juega un papel pues decisivo en la formación como tal. Aquí ustedes pueden ver los arcos. Aquí puede ver la parte de lo que va a corresponder al bulbo cardíaco y la migración de las células a cada parte de eso. Bueno, entonces, cada arco, como ahí aparece, pues obviamente acompaña a una arteria y cada arco obviamente pues genera una irrigación dependiendo naturalmente de cada uno de ellos. Para el caso de, para el caso del primer arco, ¿recuerdan cómo se llama el primer arco aórtico? El arco mandibular. Entonces, más o menos eso aparece alrededor, más o menos hacia el día 22 o 23 aproximadamente, aparece ese arco. De ese arco, quizás la estructura fundamental que se deriva de allí corresponde básicamente a lo que va a ser la arteria maxilar y parte de las arterias carótidas externas. Esos son como los derivados de ese primer arco, ¿sí? Eh, Estos arcos se desarrollan en el sentido craneocaudal. Entonces, ese primer arco va a dar origen, como les digo, básicamente a lo que van a ser las carótidas externas y la arteria maxilar. Hay una serie de modificaciones posteriores en los arcos que tendremos que ir como analizando de cierta forma. Es de esperar, recuerden ustedes que cuando nosotros hablamos por allá de lo relacionado con el primer arco, mm, dijimos que habían varias estructuras. ¿Qué estructuras musculares recuerdan ustedes del primer arco? ¿Qué estructuras musculares recuerden del primer arco? Dos son los suprayoteados. ¿Ah? Los músculos del primer arco corresponden a los músculos de la masticación, el miloioideo, el vientre anterior del digástrico. Entonces, estamos hablando de esos músculos, pues obviamente van a, de cierta forma, a ser irrigados por la arteria del primer arco que corresponden a las arterias carótidas externas y a la arteria maxilar. Bueno, aquí estaría entonces primer arco, ahorita vamos a ver lo que ocurre, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Ustedes viendo que que vamos descendiendo de manera cráneo-caudal, pues van apareciendo los arcos que están en la parte pues más inferior. Del segundo par de arcos, más o menos aparece en un tiempo muy similar y muy cercano a la aparición del primer arco, o sea, por ahí al día, como más o menos al día 23. Y obviamente ese saco se conecta con las aortas dorsales.
eh, van a quedar como ramas, pudiéramos decirlo, relacionadas con ese segundo arco o como arterias derivadas del segundo arco. ¿Cuál creen ustedes que pueden ser las arterias que derivan del segundo arco? Las arterias que... ¿Recuerdan cuál es la estructura ósea derivada de ese segundo arco? Helioides. Los supraoideos. Entonces, eso, entonces va a ser la arteria ioidea y las arterias estapedias. Básicamente eso va a corresponder como a las arterias derivadas de ese segundo arco. Luego vamos a tener una serie pues como de modificaciones importantes con relación a cada uno de ellos. Bueno, ahí también importante señalar entonces lo que va a ocurrir posteriormente con los demás arcos aórticos. ¿Qué va a pasar entonces con ese tercer arco aórtico? A ver qué me pueden decir al respecto. ¿Qué pueden revisar allí si revisan algo de esa parte? ¿Qué hay de ese tercer arco aórtico? A ver si con esto nos ayudamos un poco. A ver, ¿qué hay del tercer arco aórtico? ¿Qué se puede derivar de allí? ¿Qué Las pensarían carótidas ustedes? primitivas. La idea es como que revisen un momentico y miren ahí. Bueno, quedamos ahí entonces. Miremos ahora. Para que me cuenten, pues a ver. Vamos a ver lo que pasa con el cuarto par de arcos aórticos. ¿Qué es lo que llama la atención con el cuarto par de arcos aórticos? Tenemos un cuarto aórtico derecho y un cuarto aórtico izquierdo. Entonces hay una cosa importante allí y es que estos arcos aórticos, dependiendo del lado izquierdo o dependiendo del lado derecho, pues originan diferentes estructuras. ¿Qué se origina del cuarto arco aórtico izquierdo? Por ahí hay un cuadrito, lo pueden mirar ahí en el texto, en el libro del ACMA, para que me cuenten algo a ver. Alguien que nos lo muestre ahí, nos lo revise, pues, entonces, si no se acuerdan muy bien. Va a ¿Quiere formar alguien el mostrar arco, eso ahí? ¿Cómo? va a formar el arco de la aorta desde la carótida común izquierda hasta las arterias Nos puede centrales. mostrar ese cuadrito, nos lo puede compartir para que lo miremos. Eso está en Lama, pero ya hay un cuadrito, pues. Un momento, doctor. Bueno. Bueno, muchachos, vean, qué pena con ustedes. Yo creo que no va a poder como seguir acá ahorita en este momento. Que tengo acá unas cosas como pendientes que no espera como de última hora. Entonces, no sé, quedamos para que la reprogramemos. Más tardecito me llama ahí el representante para yo hablar con él, como dicen por ahí por el interno. Si quiere, por ahí a las 10:30, 11 me llama para que pongámonos de acuerdo con esto. Y qué pena, pero ahorita no, aquí me acaba de llegar otro paciente, entonces no va a alcanzar a estar como muy pendiente. Listo, Va a tocar doctor, como está bien. reprogramar esto, pues qué pena con ustedes. Doctor, no hay ningún Bueno, problema. jóvenes, que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego.